Este es un hito porque es la primera vez que las instituciones responsables en la materia, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, se sentaron en un mismo espacio con el más alto funcionario de Naciones Unidas que tiene relación en el tema de defensores de derechos humanos y llegaron a un punto en común. Tenemos que parar el número de homicidios contra defensores de derechos humanos. He decidido aceptar este panel para reconocer el papel de que los defensores están haciendo, y para mí están haciendo un papel esencial en la construcción de paz y en el contexto de la situación de conflicto. En este tipo de situaciones, especialmente en áreas donde el Estado no cumple o simplemente ya no está allí, donde hay brechas en términos de acceso a educación, salud básica, los defensores son el último recurso de la nación. Hay implicaciones porque ellos se vuelven el único enlace en áreas aisladas. Algunas veces también se vuelven el escudo entre la población y los grupos armados, y la presencia que algunos grupos armados tienen en ciertas comunidades. Otras oportunidades que hacen los defensores son los miembros de comunidades que están recolectando testimonios de diferentes víctimas y apoyan y acompañan. Y ese es uno de los papeles esenciales que para mí juegan en la preparación para que se pueda ayudar a la reparación y no la repetición. La paz en Colombia es el hecho más importante en materia de paz a nivel mundial, pero hoy sigue encontrando como su principal o uno de sus más importantes retos la muerte, el asesinato, los ataques a los defensores y a las defensoras de derechos humanos. Los discursos que estigmatizan han conducido a la instalación de un imaginario social adverso al activismo y a la reivindicación de los derechos humanos. La estigmatización actúa casi como una justificación de los ataques en contra de las personas defensores y como un dispositivo social que desincentiva el trabajo a favor de los derechos humanos. La construcción y la radiación de ese estigma han tenido lugar durante décadas. Su desarticulación no será tarea sencilla, pero es inaplazable. La gran pregunta es si tenemos que seguir defendiendo los derechos humanos con las herramientas que eran propias de un país en conflicto armado o en guerra, para decirlo claramente, y cuáles son los nuevos instrumentos que tenemos que crear en términos de políticas públicas para defender los derechos humanos en paz, si es que la estamos consiguiendo. Necesitamos un modelo de prevención que sea colectivo, sobre todo en el caso de la dimensión territorial tan acendrada que tiene precisamente esta política pública que debemos construir, un sistema de protección que sea preventivo, sobre el cual tampoco hemos venido trabajando y que tiene que ser diferencial y que tiene que ser de género y que hay que tener en cuenta las etnias para ver de qué manera es que las están atacando. Claramente se puso en el centro la necesidad de profundizar en la comprensión de lo que sucede y en las salidas el enfoque de género. La consolidación de las paces requieren a las defensoras de derechos humanos, a las lideresas, y para que ellas hagan este trabajo en defensa tienen que estar vivas, se les tiene que asegurar su integridad, se les tiene que asegurar garantías para la defensa de los derechos humanos. Antes se pensaba que eran crímenes esporádicos o violencia esporádica, que eran situaciones que pasaban solamente en ciertos lugares, que no tenían una sistematicidad. En este momento, por primera vez, las instituciones más importantes del país, en este sentido,
pudieron hacerlo. Y esta declaración pública que se hace hoy, la presencia del relator, el lanzamiento de este informe y este importante conversatorio, creo que tienen que ser también un mensaje político al gobierno que viene. Según todas las fuentes consultadas, hay un incremento desproporcionado a nivel porcentual, según Somos Defensores, según UDACNUD y demás, que da cuenta de un incremento acelerado desde 2014 de las agresiones y asesinatos contra ellas, cobrando matices de género particulares que tienen que ver con la violencia sexual previa al asesinato y con actos de tortura, sevicia y extrema violencia en varios casos reportados de asesinatos de defensoras. El reporte que va a ser presentado hoy y el enfoque en la situación en Colombia. No quiero hablar exactamente del reporte, solo en resaltar el hecho de que es abierto, y cuando Jules me dijo que habláramos acerca del reporte, esa es la contribución para la región. Las ONGs y las organizaciones civiles, y sin el trabajo de estos, el de las diferentes ONGs en el trabajo, no podría ser posible. El primer paso es que las instituciones trabajen de manera coordinada y que haya un real trabajo interinstitucional. Ese es el fondo de este evento y por eso la importancia de que hayamos podido tener por primera vez este discurso en común. Solo con la mirada de la comunidad internacional, solo con la amplificación de nuestras voces que haga la comunidad internacional y con la máxima autoridad a nivel de las Naciones Unidas en materia de defensores y defensoras, solo de esta manera vamos a lograr dar el paso que necesitamos para enfrentar esta grave crisis que hoy amenaza la solidez de la paz y la consolidación de la misma en Colombia.